Eduardo, Arturo, Laura, en la mesa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. ¿Cómo están? Saludos. Hola, hola Julio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. ¿Cómo están? Saludos. Por ahí Hola, hay saludos. eco. Hola. Por ahí hay un rebote, pero saludos a todos. Laura, Eduardo y Julio, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Laura, tal vez porque no tienes audífonos, se escucha tu eco. Ahí sí puedes ponerte unos audífonos, sería excelente. Y tres temas. El primer tema, entre comillas, el exilio de Ricardo Anaya, el paso del huracán y el regreso a clases. Si puedes iniciar, Eduardo, con lo que es el supuesto exilio de Anaya, ¿qué te gustaría comentar, Eduardo, para empezar? Bien, al respecto es interesante saber que todo inició con la venta de una nave industrial en la que obviamente fue un negocio ahí manejado con la finalidad de tener un dividendo mayor a lo que sería una venta lícita, ¿no? Y ahí está el origen del lavado de dinero. Después, en este debate contemporáneo, es interesante también cómo personajes como Fox, Cordero, el propio Lozano, una serie de personajes del PAN que en su momento salieron del PAN disgustados por la candidatura presidencial de Anaya, señalaron precisamente que él tenía muchas cuentas con la justicia al respecto. Y ahora que se sabe de esta investigación que está realizando la Fiscalía, salen a defenderlo con la misma narrativa de Anaya de que es un perseguido político, ¿no? Entonces, para empezar, ahí hay bastantes argumentos para descalificar a toda esa serie de personajes que hoy se desgarran las vestiduras, incluyendo el propio expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Cuando Anaya era el centro de ataques o les convenía atacarlo, se vio la andanada, y hoy que ya no son gobierno, están intentando formar ahí un bloque con una especie de amnesia de lo que realmente sucedió con Anaya, ¿no? Ese sería el primer comentario. Así es, Eduardo, y para ejemplificar lo que dice Eduardo, aquí está este tuit del expresidente Felipe Calderón, abril 22, dice, la cuenta de Felipe Calderón, la resolución del tribunal que muestra Ricardo Anaya no habla de la bodega que la compró y vendió mediante lavado de dinero. Ahí él asegura, mediante lavado de dinero. A Barrero, solo al video de su ida a la PGR. Los elementos de lavado siguen: prestanombres, empresa fantasma, paraísos fiscales de personas expuestas. Eso es lo que decía el panista Felipe Calderón sobre otro panista, Ricardo Anaya. El mismo Felipe Calderón pues estaba acusando de prestanombres, empresas fantasmas, paraísos fiscales. Y hace un ratito, hoy 23 de agosto, lo que queda claro es que México se libera y elogia a los delincuentes y persigue a los opositores. Pues nada más hay que aclarar y recordarle al señor Calderón pues que él mismo estaba acusando a su compañero de partido pues de lavado de dinero, hablaba de paraísos fiscales y de empresas fantasmas. Señor Arturo Lechuga, ¿qué te gustaría comentar sobre esto? Bueno, la actual acusación tiene que ver con sobornos para la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Hay una situación en la cual el panismo ha estado en una disputa terrible. Bueno, hasta que mencionaba Eduardo a Felipe Calderón, él ni siquiera ya estaba en el PAN, y Margarita Zavala intentaron hacer esta aventura que era México Libre y bueno, no le salió. Regresan al PAN, pero hay una disputa que no termina entre los grupos de Marco Cortés. Ahí está el próximo exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, está ahí precisamente Ricardo Anaya, todos están peleando, Juan Carlos Romero Hicks, ahí los grupos de Felipe Calderón. Entonces esa disputa que no se termina, de pronto ahora concita el apoyo hacia Ricardo Anaya, lo cual es completamente innecesario que se le dé
cobertura a un señor que está muerto en la política. Tanto Ricardo Anaya como Felipe Calderón son los dos muertos de la política, muy afectos a ser retratados en memes, pero no más. El tratar a Ricardo Anaya ahora como de este prófugo que está ya, que se fue al exilio, es darle una notoriedad que no tenía hasta hace unos días y hasta hace unas semanas, e incluso en la presidencial de 2018 no tenía la notoriedad. Es un señor sumamente gris, no tiene simpatías por parte de la población, no puede convertirse en un líder opositor Ricardo Anaya por todos los antecedentes que tiene, y además esta acusación que tiene debería de causarnos también extrañeza, que por una parte se le está citando a este señor, pero se exculpa a Rafael Jesús Carabeo Opengo, que fue el que recibió el dinero. Bueno, ahí está el señor Jorge Luis Lavalle, ese sí lo atoraron precisamente en un citatorio que fue a atender y ahí lo detuvieron ahí mismo, pero hay una exculpación de un señor que recibió dinero, y la FGR de Alejandro Gertz Manero dice, pues es que a lo mejor no sabía para qué era ese dinero. Oye, si recibes millones de pesos y no te dicen para qué son, y tú los resubes y los tienes que repartir, y de pronto se queda esto en el ámbito del PAN, pero no se va al ámbito del PRI, porque ahí está involucrado, pues ni más ni menos que el señor, ¿a quién les gusta? Luis Videgaray, está Enrique Peña Nieto, que fueron los que impulsaron esto, que no se les quiere señalar, y ahora que viene la negociación para lo de la revocación de mandato, si quieres quedar bien con el PRI, no sé si vayas a atreverte a eso, pero completamente una situación que dará mucho para las redes sociales, para las cuestiones electorales, pero que no vemos que avance realmente, porque entre los acusados que están de recibir dinero, están dos gobernadores del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Tamaulipas, y está el señor Francisco Domínguez Servién, y para ellos, uno supuestamente está desaforado, pero seguramente acabará su mandato, y hasta que termine su mandato en Tamaulipas, tal vez haya alguna acción penal en su contra. Entonces, el traer a Ricardo Anaya y darle una notoriedad que no merece, pero que sí se debe de aplicar la justicia, pero si se busca que se aplique la justicia, se tiene que ir con todos los involucrados. Pensábamos que iba a haber una cascada de denuncias entre estos señores, si había una acción contundente por parte de la Fiscalía, no está sucediendo así, y tal vez se vaya a convertir en otra pifia, como lo está haciendo el caso de Emilio Lozoya. Laura, ¿no merece tanta cobertura el caso del autoexilio o el exilio de Ricardo Anaya? Pues a mí me da mucha risa. Si puedes regresar el tuit del señor Calderón, porque me da muchísima pena. Hay comentarios que he visto sobre que justo decían que el señor Ricardo Anaya no tiene vergüenza porque justo él había defendido que la ley no se consulta, se aplica, y ahora que se le está aplicando, pues bueno, ya no le gusta. Y la otra era, pues bueno, cuando estuvo en tema la reelección de Saldívar, ellos juraban que creían infinitamente en el poder judicial, y ahora resulta que ya no. Entonces, a mí este tuit me llama mucho la atención del señor Calderón, donde dice que pues ahora están saliendo los delincuentes y van a fabricar culpables, básicamente, pero más yo, por todo lo que he estado investigando estos últimos meses, podría asegurar no solo que hubo una farsa en cuanto al narcotráfico y a la guerra contra el narcotráfico, también hubo una farsa en el sistema penitenciario completamente, porque pues Jesús Lemus nos daba una cifra, y encontré otro artículo también que respalda ese dicho, donde el 98% de los presos que están en los penales en Cerezos y en Ceferezos son inocentes y o tuvieron irregularidades desde el momento de su detención y en todo su proceso. También se les detuvo bajo tortura y se les lo que querían era pues que se inculparan ellos mismos, y que si se daba el caso pues podían inculpar a otros, ¿no? Y así lo hicieron con bandas de secuestradores, con bandas incluso de narcotraficantes, de narcomenudistas, de las personas que rodeaban a los grandes capos. Por ejemplo, hubo videos de la Barbie cuando lo detuvieron y en un bar llegaron a hacer un operativo, agarraron a la gente que trabajaba en ese bar y dijeron, tú vienes con la Barbie y tú vas a decir eso. Y están los videos, o sea, yo los tengo en mi cuenta de TikTok, ¿no? O sea, de cómo les decían, tú vas a decir esto, ahora repítemelo, y si no me gustó lo vuelves a repetir. Entonces, el gobierno de Felipe Calderón
fue la fábrica de presos más grande que ha habido en los últimos años. Entonces no sé qué cinismo tiene el señor, o cree que ninguno de nosotros lo va a destapar, ninguno de nosotros lo va a decir. O sea, ¿cómo puede ser tan cínico como para asegurar algo así? Cuando sí hay gente que destapamos todo este tipo de cosas, que sí señalamos todas estas irregularidades, porque la gente que ha sufrido injusticias, independientemente del lugar en donde esté, ya sea en prisión o sea fuera, cualquier injusticia tenemos la obligación de señalarla. Y en este caso yo sí puedo asegurar que el PAN infiltró profundamente a la Procuraduría. Yo creo que la Procuraduría, y por eso es que tiene tanto miedo Ricardo Anaya, ha estado infiltrada y ha sido utilizada pues como mecanismo del Estado para armar culpables durante muchísimos años, sí, pero el PAN hizo lo que quiso en la Procuraduría, en la Siedo, le cambiaron el nombre las veces que fuera necesaria, pero realmente yo sí creo que debería haber en la Procuraduría, al menos si de verdad el fiscal Gertz Manero tiene la voluntad política de hacer cumplir la ley como debería, de pronunciarse y decir, esto fue un cochinero, porque de verdad lo fue, y ahora las cosas van a ser diferentes. Yo no he escuchado que lo diga como con la fuerza que debería decirlo, y llama la atención que todas las investigaciones de la actual fiscalía van muy lentas. Diría Ricardo Anaya, ay, pues en menos de 24 horas ya tenía yo aquí el citatorio. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo llevamos esperando los resultados después de que detuvieron a Lozoya? O sea, no es de un día para otro esto que está pasando. Es un proceso que ya lleva muchísimo tiempo. Entonces, también pues yo me pongo a pensar en la defensa de Ricardo Anaya, y entonces tan mal está su panorama que le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Mejor pues huye, porque sí te van a agarrar y te van a prender, y entonces vas a tener 30 años allá adentro. Pues me parece sorprendente, y habla también de la estrategia de su defensa, porque digo, vamos al caso de esta chica youtuber de Just Stop, que tenía una defensa y que ella se sentía muy segura, y de repente fue un orden de aprehensión y ya estás adentro, y o sea, aunque tú no te dediques a la actividad, pues entras en el tipo penal y ya pues valiste gorro, ¿no? Entonces yo creo que la defensa de Ricardo Anaya sí le dijo, te va a pasar lo mismo, entonces mejor pues vete de aquí, ¿no? Y precisamente ellos saben cómo funciona la Procuraduría, cómo funcionan los jueces, cómo el Estado sí tiene esa capacidad y creen que somos iguales. Yo no puedo asegurar que este sexenio sea igual a los anteriores en materia de justicia. La verdad no sé todavía. Yo sé que sí hay gente bajo consigna todavía, pero no sé si específicamente para el caso de Anaya, yo no puedo asegurar si hay consigna o no. Pero lo que sí sé es que Ricardo Anaya teme por eso, porque sí la hubo y él está seguro que la hubo en ese momento. Entonces, por eso tienen pánico. Esa sería mi participación, Julio. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sobre el paso del huracán y el regreso a clases, Eduardo, Arturo, si puedes iniciar, Eduardo, con el paso del huracán. Hace semanas o meses veíamos las imágenes en Alemania, en Europa, y pues ahora nos tocó. Si ven imágenes, pues es muy lamentable lo que está sucediendo, no tan solo en Veracruz, sino en Chihuahua. Impresionantes imágenes, Eduardo. Sí, y ahí, bueno, personajes como Denise Dresser no desaprovechan la tragedia para hablar de lo mal que supuestamente es la gestión de la presente administración de López Obrador. Sin embargo, hay cuestiones estructurales que no se van a resolver, por más que en la narrativa de López Obrador sea un cambio de régimen, un cambio de circunstancias. Hay cuestiones estructurales que no se pueden remediar en el corto plazo. Y bueno, enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, lo dices bien, en Europa, en Estados Unidos, en muchas latitudes, año con año se enfrentan este tipo de fenómenos frente a los que en realidad sí las naciones, aún las con las mejor armadas técnicamente y a la vanguardia de la gestión de riesgos, pues lo sufren, ¿no? Año con año este tipo de fenómenos. Aquí lo que sí señalaría es que el presente gobierno desaprovechó el inicio de la administración para fortalecer esta política pública de protección civil. Lo único que sucedió es que con la reforma a la ley orgánica pasó Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
pero no hubo un rediseño de la política pública como sí lo hubo en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum lo que hizo es que ahora hay una Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, y a nivel federal sigue siendo una coordinación nacional de protección civil. Creo que hubiera sido un momento oportuno para fortalecer la política, inclusive pensando hasta el rango de una Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Ello siempre requiere recursos, pero bueno, al principio del sexenio no sabíamos de la pandemia. Hubiera sido factible una planeación e inyectarle recursos considerables. Si ya se tenía pensado el tema del Fonden, parte de ese recurso hubiera podido fortalecer a la institución. Pero bueno, esa es la coyuntura. Arturo, sobre el paso del huracán y sobre regreso a clase, nos quedan 6 minutitos. Adelante, Arturo. Respecto a estas situaciones de desastres naturales, siempre resultan afectadas las personas con menos recursos, que lamentablemente a veces tienen que construir sus casas en cauces de ríos, donde hay zonas de deslaves constantes. En Veracruz, tan solo una familia perdió a 6 de sus integrantes. Se reporta que hay entre 9 o 10 muertos, y de esos 6 fueron de una sola familia. Y lamentablemente, cuando existen estas condiciones en el país, donde las personas tienen que construir de manera precaria en lugares donde no son los adecuados, no importa quién esté gobernando, esa situación lamentablemente la vamos a ver todavía en años siguientes, hasta que no haya una solución y se atienda precisamente a las poblaciones más vulnerables, que ellos construyen donde pueden. Respecto al regreso a clases, bueno, hay una situación... Arturo, déjame nada más preguntarte brevemente, y si puedo meter ahí cambio climático en esta paso del huracán, porque lo que viene es peor. No es que quiera ser catastrófico, pero cada año van a empeorar las cosas, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Ante el aumento de temperaturas, obviamente siempre habrá esta situación en el mar, que a mayor temperatura los huracanes serán más fuertes, y obviamente pues hay una intervención por parte de un modelo capitalista, neoliberal, depredador, que no lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, eso siempre ha estado en esa parte que ha abonado a que haya un cambio climático, depredando suelos donde no se debería de construir, acabando con selvas, y vaya que lo conocemos aquí bien en México, cuando se han aventado a destruir manglares, que eso atenuaría bastante esto de los huracanes en ciertos lugares. Pero bueno, pues habrá que ver si realmente se quiere desmontar este sistema económico que tanto daño le ha hecho a la humanidad y obviamente a la naturaleza, Julio. Rápidamente, Arturo, sobre el regreso a clases, y Laura Ramos, nos quedan 3 minutitos sobre el huracán y regreso a clases. Regreso a clases, Arturo. Rapidísimo, Manuel Gil Antón, un especialista en educación, ha dicho que no todas las condiciones en la República son iguales. Hay escuelas donde no se tienen las condiciones porque ni siquiera hay agua potable. Eso es previo incluso a la pandemia. Entonces habrá que revisar junto con el magisterio también, y habrá que ver que en el magisterio hay 2 vertientes, la del sindicato, que van muy de la mano ahora con el gobierno, y la coordinadora. Entonces habrá que ver qué condiciones, pues no son las óptimas, pero ya está dado. O sea, ya no hay marcha atrás, se dará el regreso a clases y esperemos que no haya muchísimas afectaciones. Eso me gustaría tratarlo con mucho tiento, porque lo que no queremos es espantar a la población respecto a esa situación. Lo que sí quiero señalar es, ojalá hubiera las condiciones adecuadas en todas las escuelas de la República, donde vuelvo a mencionar, incluso retomando esto de Manuel Gil Antón, pues no hay agua potable. Entonces esperemos que se pueda solventar eso para un regreso más seguro para las niñas y los niños a clases. Y ya finalmente, Laura Ramos, sobre el paso del huracán y sobre el regreso a clases, lo más breve que puedas, Laura. Gracias. Sí, sobre el huracán igual concuerdo mucho con Arturo, sobre los manglares y todo este tipo de sistema capitalista y de privatizador que justamente yo había comentado con Carmen, que realmente pues sí tiene secuelas en muchos aspectos de la vida, pues no solo humanas, sino por ejemplo también afecta a la fauna y muchas cosas, por creer que el humano tiene derecho sobre todos los recursos, ¿no? Y pues sí, todo esto llega a recursos naturales que pues justo vienen todo este tipo de cosas que quizás ya no podamos controlar
como deberíamos o como podríamos o como querríamos, ¿no? Y sobre el regreso a clases, pues sí es importante súper señalar que es voluntario, entonces hubo mucho revuelo contra esto, mucha gente que quería, mucha gente que no, pero al final de cuentas es voluntario, entonces eso pesa mucho la decisión de cada familia, de cada padre, de cada madre, porque también todos los contextos son muy diferentes, o sea, hay gente que no puede ya sostener, dejar a sus pequeños en casa y tiene que, pues, sí, regresar pues a clases para que ellos puedan continuar con sus actividades. Ya igual es como insostenible el hecho de que se lo encarguen a otras personas porque deben trabajar, o sea, hay muchos contextos que no conocemos. Y sí, en zonas rurales, de hecho, igual aquí se han visto videos de escuelas que no fueron, que no tuvieron mantenimiento alguno, ¿no? Y que están en condiciones deplorables. Y bueno, aquí también pues se señala la corrupción incluso de los directivos o de la gente encargada que tenía que hacer esos mantenimientos y que no lo hizo. Y entonces, ¿dónde está ese dinero, no? O sea, pensaron que esto se iba a alargar quién sabe hasta cuándo, que no, que les iba a caer de sorpresa quizás y que no tenían como la necesidad de hacer estos mantenimientos. Y pues sí, es importante. Y bueno, también se hace visible que pues en las zonas rurales que no hay las condiciones para que los niños puedan regresar a la escuela y bueno, ya también incluso en el sistema educativo tal cual, pues a mí sí me gustaría cuestionar sobre qué realmente los niños en el mundo han aprendido con clases virtuales o no virtuales. Yo creo que sí se debería pensar en una renovación total del sistema de educación, no solo aquí en México, sino en el mundo. Entonces, pues creo que eso sería. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Laura, gracias, Eduardo, gracias, Héctor, Arturo Lechuga, el Mariachi Ninja. Ojalá y nos podamos ver el próximo lunes. Muchísimas gracias a todas las personas